Buenas tardes, gracias. En mis 5 minutos lo que quisiera hacer es darles unos detalles más de el estudio CRELES con la meta de alentar a más usuarios a analizar los datos, en particular para comparaciones internacionales. Pueden ver las páginas web que pueden descargar datos de ellas, de la EDU de Berkeley. Y mi investigador, Luis Bixby, habló ayer de los detalles de los datos y acerca de algunas de características claves de Costa Rica, alrededor de los cuales diseñamos el estudio, en particular la alta longevidad de adultos mayores en Costa Rica. Originalmente, el estudio se diseñó primariamente con la meta de entender algunas de estas determinantes de longevidad, y van a ver que hay un énfasis particular en salud en el estudio. Entonces, quiero reconocer el financiamiento. El estudio inicial se financió con el fideicomiso Wellcome y después por el Instituto Nacional de Envejecimiento de Estados Unidos. Entonces, hay dos cohortes en CRELES, y Luis ayer habló de datos de la cohorte original CRELES, que fueron personas nacidas antes de 1945. Estas personas fueron muestreadas del censo de 2000 de Costa Rica, de 55 años o mayores en ese momento. Fueron entrevistadas 3 veces en 2005, 2007 y 2009. Hicimos una sobremuestra y tuvimos un 10% de mortalidad y 6% de pérdidas en cada ola, y cada una de las muertes identificadas regresamos a las familias e hicimos una entrevista para saber las circunstancias que llevaron a la muerte y alrededor de la muerte. La segunda cohorte es la que llamamos la cohorte de retiro CRELES, que son personas nacidas entre 1945 y 55, es decir, los siguientes 10 años. Y esto nos permitió enfocarnos más específicamente en decisiones del retiro. Fueron entrevistadas las personas en 2010 y 2012. Una de las características en particular de combinar estas dos cohortes es que hubo una disminución rápida en fertilidad en Costa Rica durante la década de los 60 en particular, y estas dos cohortes abarcan este espacio de esta disminución de fertilidad, y esto nos ayuda a ver los efectos a largo plazo de la disminución en la fertilidad. Y como dije, una de las características de CRELES es los datos de salud, y tenemos antropometría, presión arterial y algunas de las cosas que hemos mencionado en los biomarcadores. Se mencionaron esta mañana en el CRELES original de las muestras en ayuno y en la encuesta basal y el seguimiento. Pueden ver aquí la lista de los biomarcadores que utilizamos, y también una muestra de orina de la noche anterior, de toda la noche, y la usamos para obtener los biomarcadores similares a los que se usaron en Taiwán en CIBAS, en el estudio CIBAS. Y una cohorte más reciente de retiro, imitamos los indicadores que se colectaron en la encuesta de Estados Unidos y usamos sangre venosa no en ayuno para medir la hemoglobina glucosilada para diabetes, colesterol, HDL y proteína C reactiva. También tomamos muestras de ADN y usamos esto para ver la longitud del telómero y otros asuntos relacionados con esto. Entonces, al futuro, actualmente no tenemos planes de regresar al campo para nuevas ondas de encuestas, pero estamos tratando de armonizar los datos y publicarlos en el repositorio de datos de la Universidad del Sur de California. Hay varios datos de salud, de muchos estudios de muchos países, y aquí es el lugar en que podemos ir a descargar datos de manera armonizada, y esto se está integrando en esta base de datos también. Y lo que estamos haciendo actualmente es trabajar para extender algunos de los datos que tenemos disponibles para analizar con
los datos de MicroHustle. Entonces tenemos los datos relacionados con GIS, que es un cuestionario que se hizo en el momento de las entrevistas, un mapeo de las instalaciones gubernamentales, hospitales, clínicas del país que se le vinculan con GIS y una encuesta de clínicas para medir la calidad de las clínicas y otros aspectos de estas clínicas. Y más recientemente estamos trabajando con colegas de ciencias ambientales, de datos satelitales del clima y de las regiones terrestres. Y esta es una vez más una extensión que sugerimos para otros estudios, que los revisen. Y seguro en México esto sería muy interesante ver la calidad del aire, por ejemplo, en algunas áreas urbanas. Y también tenemos vínculos con el registro civil y esto nos permite ver cuestiones alrededor de la estructura familiar con el tiempo, a medida que hay cambios en la familia y viendo hacia adelante y hacia atrás los eventos de fertilidad y los cambios a medida que esta gente se muda. Y tenemos la posibilidad de vincularnos a datos de pensiones. No hemos completado todavía esta base de datos, pero si la gente está interesada, por favor, contáctenos y con mucho gusto trabajaremos con ellos. Y como Luis ya mencionó ayer, una de las características claves que estamos siguiendo es a las personas del registro de funciones, y esto ya está completado. Podemos rastrear a los respondedores indefinidamente y tenemos una base de datos de 20,000 personas del censo de Costa Rica de 1984. Es de gente de 35 años o más. Les hemos dado seguimiento y hasta el registro de funciones. Este es el tipo de datos administrativos o de vínculos de datos que alentamos a la gente para aumentar el tamaño de las muestras para diferentes tipos de análisis, y aliento a la gente a usar los datos y por favor siéntanse en la libertad de contactarnos si hay alguna pregunta. Muchas gracias.